A lo largo de la historia han existido mujeres que no se dejaron intimidar por nada ni por nadie. Mujeres que desafiaron las reglas, que se rieron del que dirán y que con cada paso hicieron temblar las estructuras de una sociedad acostumbrada a señalar. Hoy, mi gente bonita, vamos a hablar de 13 mujeres que no solo marcaron una época, sino que la reescribieron a su manera. Dueñas de su vida, de su amor y de sus decisiones. Mujeres libres, sin miedo, sin cadenas y con un descaro que hasta hoy sigue levantando cejas. Ahora mismo me largo con el primero que encuentre. ¿Listos? Porque lo que viene está cargado de pasión, escándalo y secretos que muchos preferirían olvidar. Bueno, no es que me gusten los casados, es que los que me gustan están casados. Pero antes de entrar de lleno en este viaje, déjenme recordarles algo importante: si todavía no están suscritos a este canal, ahora es el momento. Ese simple clic nos ayuda a seguir trayendo más historias, más polémicas y más verdades incómodas. Ahora sí, vámonos a lo que te truje chencha. Y para comenzar esta lista, abrimos con una de las más grandes, una mujer que dejó huella con cada paso, Ana Luisa Pelufo. Una diva inolvidable del cine de oro mexicano. Dicen que fue una mujer adelantada a su tiempo, y vaya que lo fue. Su historia arranca en 1948, nada más y nada menos que en Hollywood. Pero lo que de verdad la inmortalizó fue aquella película que rompió todos los moldes, La fuerza del deseo. Ahí, Pelufo se convirtió en pionera, la primera en atreverse a mostrar la piel en un cine que aún temía al escándalo. Su papel en La fuerza del deseo no fue solo un escándalo, fue una puerta abierta. Gracias a Ana Luisa Pelufo, muchas actrices se atrevieron después a desafiar la censura, como Amanda del Llano o Kitty de Hoyos. Pero ninguna con la misma suerte ni la misma fuerza que ella, quien supo mantenerse vigente, año tras año, década tras década. Porque si algo la distinguió fue su irreverencia, esa manera de pensar y de plantarse frente al mundo sin pedir permiso. Ana Luisa Pelufo se casó 5 veces, y en cada etapa de su vida enfrentó los cambios de la sociedad con la cabeza en alto. En los años 60 y 70 volvió a sorprender con desnudos artísticos, y cuando llegó la era del cine de ficheras, ahí estaba ella, sin miedo, sin pena, retando otra vez al que dirán y a los prejuicios de una época entera. Por eso, en esta lista, Ana Luisa Pelufo ocupa el puesto número 1, una mujer sin cadenas, sin arrepentimientos y con un descaro que la convirtió en leyenda. Una diva que nunca le temió al escándalo. Pero no todo en la vida de Ana Luisa Pelufo fue brillo y glamour. Hubo un capítulo oscuro que estuvo a punto de manchar su carrera para siempre. En una noche que parecía cualquiera, el periodista Rafael Romero Sánchez perdió la vida en circunstancias trágicas, cayó en la alberca de la casa de la actriz y murió ahogado. Las miradas se voltearon de inmediato hacia ella. Hubo quienes quisieron incriminarla, envolver su nombre en un escándalo criminal que hubiera acabado con su trayectoria. Durante un tiempo, la duda flotó en el aire, culpa o accidente. Finalmente, la autopsia reveló la verdad, había sido un accidente. Ana Luisa Pelufo salió limpia de aquel episodio, pero la sombra del rumor quedó flotando, como una cicatriz invisible que la acompañó durante años. En la calle la gente, al contrario, eran pues más bien admiradores. Tuve mucha gente que me mandaba poesías y me decían que qué valiente. Sin embargo... Y ahora, pasamos de una mujer que se atrevió a quitarse la ropa, a otra que se atrevió a quitarse los complejos en una época en que eso era casi un pecado. Nuestra número 2, Gloria Marín. Ella fue, nada más y nada menos, la famosa pareja del charro cantor Jorge Negrete por más de 10 años. Una relación intensa, llena de amor, pero también de sombras, porque nunca se casaron. Gloria, antes de ser estrella, ya tenía historia. A los 15 años se casó con un gendarme, de quien poco se sabe. Después, empezó a trabajar en las carpas itinerantes, de la mano del Chicote, en una carpa que, dicen, le había sido regalada por el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas. Pero el salto a la fama llegó cuando compartió pantalla con Jorge Negrete en Ñay Jalisco, No te rajes, y ahí empezó la tormenta. Porque sí, había amor, pero también enemistades. La madre de Jorge jamás la aceptó, decía que Gloria era una roba maridos, pues se metió con él cuando aún estaba casado con la actriz Elisa Cresty. Esa mala relación con la suegra fue un veneno constante. Jorge, muy apegado a su madre, prefería vivir en su casa y dejar a Gloria sola. Y claro, ella no se quedó de brazos cruzados.
Los rumores corrieron como pólvora, que le puso los cuernos con el cantante de tangos Hugo del Carril, que tuvo un encuentro pasional con Armando Silvestre, y hasta cuentan que el charro llegó con serenata mientras el actor se escondía en el closet, y que finalmente el golpe más duro fue cuando Jorge la sorprendió con Abel Salazar en una situación íntima. Ahí sí, fue el adiós definitivo. Dicen que fue tanto el despecho de Jorge Negrete, que se casó con María Félix, enemiga declarada de Gloria, solo para darle donde más le dolía. ¿Y saben qué se comenta? Que aunque Jorge se casó con María, el gran amor de su vida siempre fue Gloria Marín, la única mujer capaz de hacerlo sufrir y arrodillarse. Libre, indomable, dueña de su vida y de su amor, Gloria nunca dejó que nadie la dominara. Más tarde se casó con el mismo Abel Salazar, aunque el matrimonio tampoco prosperó y terminó en divorcio. Gloria Marín, una mujer que vivió sin pedir perdón y que escribió su propia historia con tinta de amor, traición y escándalo. Nuestra número 3 es Lupe Vélez, la temida chinampina mexicana. Y ojo, porque esta mujer no era pasión, era un huracán. De carácter explosivo y sin pelos en la lengua, Lupe no conocía la palabra vergüenza. En Hollywood las actrices la odiaban y le tenían miedo, porque llegaba a las fiestas, se echaba un par de copas y, sin más, se llevaba al marido que se le antojara. Y si alguien la enfrentaba, la respuesta no era un insulto, era un puñetazo. Cuentan que una actriz le reclamó por meterse con su esposo y Lupe le estampó una trompada que la dejó tambaleando. A Dolores del Río la tenía atormentada. Cada vez que la veía, la ridiculizaba. La escena más famosa fue en una alfombra roja, Dolores le pisó el vestido, y Lupe, rabiosa, se fue directo a su mesa, tomó sus guantes y se los tiró en el plato gritándole, ahora te los tragas, desgraciada. En cuestión de hombres, Lupe no pedía permiso. Su romance con Arturo de Córdoba, casado y todo, fue puro fuego. Quiso llevárselo a Estados Unidos, pero como su esposa no le dio el divorcio, lo mandó a volar. Divorcio, va, no importa. Dijo, me consigo otro. Así, descarada, sin rodeos. Y eso era solo el comienzo, Lupe acumuló amantes como quien colecciona vestidos. Era conocida por su intensidad sexual y por no esconderse de nadie. Incluso en ensayos de baile aparecía sin ropa interior, con faldas de vuelos que levantaba a propósito, dejando todo al descubierto mientras se reía de las caras de escándalo. Y como si fuera poco, uno de los episodios más sonados en su tormentosa relación con Gary Cooper ocurrió cuando la policía lo sorprendió teniendo relaciones sexuales dentro de un automóvil. El escándalo fue inmediato, los arrestaron en plena pasión y pasaron la noche en la cárcel. Lupe Vélez fue un torbellino de escándalos, golpes y amantes. La mujer que convirtió su vida en un espectáculo más fuerte que cualquier película. Y si su historia va a llegar al cine, la actriz que la interprete tendrá que sudar la gota gorda, porque no cualquiera puede ponerse en los zapatos de la chinampina mexicana. Pero si creen que ya lo habían escuchado todo de Lupe Vélez, agárrense, porque su romance más famoso fue con el galán de Hollywood Gary Cooper. Una relación tan intensa y explosiva que muchos la describían como la de perros y gatos. Lupe no se andaba con juegos. A Gary lo trataba como a un gato domesticado, lo tenía comiendo de su mano, siguiéndola, obedeciéndola, y claro, eso a la suegra no le gustaba nada. Un día, cansado de los pleitos, Gary hizo sus maletas decidido a dejarla. Pero Lupe no estaba dispuesta a perderlo así como así. Lo persiguió y lo alcanzó en la estación de tren, justo cuando estaba a punto de marcharse. Y ahí, en medio del drama, sacó una escopeta y le disparó. El balazo le voló un pedazo de oreja a Cooper. Así de peligrosa, así de intensa, así de escandalosa era Lupe Vélez. Una mujer que no nació para la calma ni para vivir en silencio. Ella nació para incendiar el mundo con su carácter, su pasión y sus excesos. Los que la conocieron dicen que fue una mujer como pocas, arrebatada, visceral, un volcán imposible de apagar. Hello? Where's Newton Police Station? Y llegamos a nuestro caso número 4, María Conchita Alonso, una mujer que desde siempre decidió vivir su vida sin frenos y sin pedirle permiso a nadie. Ella misma se definió como adicta a los hombres. Llegó a confesar que por su vida habían pasado tantos, que ya había perdido la cuenta. Y lo decía sin pena. No estaba con ellos por interés, ni por dinero, ni por fama, estaba porque le gustaban. Así, de frente, sin filtro. Según ella, no tenía preferencias. Le atraían altos, bajitos, gorditos, flacos, blancos, morenos.
De todo tipo, mijo, decía con ese desparpajo que la caracteriza. Una verdadera maniática del amor, como lo gritó en su primer álbum, Love Maniac, que ella misma aseguró la definía a la perfección. Cada canción que cantaba era un pedazo de su vida, una experiencia vivida al máximo. Y claro, dentro de esas vivencias también hubo hombres casados. Maria Conchita lo admitió, en su momento no sentía arrepentimiento, aunque ahora asegura que no lo volvería a hacer. Su carrera la llevó a codearse con grandes estrellas de Hollywood, como Arnold Schwarzenegger, con quien trabajó en cine. Y ahí lanzó otra bomba, aseguró que ella fue quien le enseñó a besar al grandote musculoso, porque, según dijo, Arnold era un gatito torpe que no sabía mover los labios. Tremenda declaración. Pero eso era ella, pura polémica, pura libertad, pura pasión. Reconoció también que le encantaba salir de bares, tomarse unas copas y tener relaciones casuales, algo que para cualquier mujer de aquella época, y hasta hoy, hubiera sido visto como un verdadero escándalo. María Conchita Alonso es un volcán que nunca se apaga, una mujer en constante erupción. Y por eso ocupa su lugar en esta lista, porque rompió todos los moldes y se atrevió a vivir su sexualidad al máximo, sin miedo al juicio ni al que dirán. ¿Que le enseñaste a besar a Arnold Schwarzenegger? Sí, porque me está besando y es como que... ¿Cómo besaba? De María Conchita Alonso pasamos a otra mujer que también hizo de su vida un verdadero torbellino, Yuri, la llamada Madonna Latina. Y así como su homónima estadounidense, vivió una vida loca, llena de excesos, emociones y pasiones. Desde niña, Yuri estuvo bajo el yugo de una madre controladora que no le permitía ni siquiera tener novio. Pero ella ardía de deseo por vivir, por sentir, por amar. Y cuando al fin se liberó, lo hizo a lo grande, escapó con el primero que pudo y se entregó a la vida con toda intensidad. La madre, furiosa, llegó a buscar la pistola en mano para obligarla a volver, pero Yuri ya había tomado una decisión, ahora soy yo quien vivirá su propia vida. Y vaya que lo hizo. Su juventud se convirtió en un desfile de romances de todo tipo, hombres casados, solteros, viudos, divorciados, nada la detenía. Se cuenta que cuando a alguien le gustaba, simplemente le decía a sus managers, tráiganme a ese hombre. Y si le respondían, pero Yuri, ese es casado, ella soltaba la frase que quedó para la posteridad, casado, pero no capado. Una vida libertina, llena de escándalos, que al final cobró factura. Yuri confesó haber contraído una enfermedad de transmisión sexual que no solo la dejó sin la posibilidad de ser madre, sino que incluso la puso al borde de la muerte. Los médicos llegaron a advertirle que no le quedaba mucho tiempo si seguía en ese camino. Entonces llegó el giro más dramático de su historia. Cansada de la vida loca, Yuri declaró que hasta el aparato se me había gastado y decidió entregarse a Cristo. A partir de ahí, su vida dio un vuelco total. Se reconcilió con su madre antes de que ésta falleciera y desde entonces se dedica a dar su testimonio de cómo la fe la rescató de la destrucción. Hoy, Yuri es otra mujer, la que un día vivió al límite y la que ahora predica la calma después de la tormenta. Fui una persona que, aunque me dolía muchas cosas, ya siendo cristiana ya tenía esa conciencia, ¿verdad? De pedir perdón, de hablar las cosas. Y no, siempre disculpé a mis papás y dije, te disculpo, papá. Bueno, y si pensaban que la vida de Yuri había sido polémica, prepárense, porque la que sigue es aún más escandalosa. Hablamos de nada más y nada menos que Sara Montiel, la diva manchega, la española que conquistó México en plena época de oro. En su propio libro, Sarita confesó que su despertar sexual llegó muy temprano, siendo apenas una chamaca. Y para sorpresa de todos, su primer matrimonio fue con un hombre muchísimo mayor que ella, un escritor que le llevaba alrededor de 30 años de edad. Después, se instaló en México, donde los rumores corrieron como pólvora. Se decía que tuvo un romance con el presidente Miguel Alemán y hasta con el mismísimo Pedro Infante. Y ella nunca negó su hambre de vida ni de pasión. En su libro Sara y el sexo lo dejó clarito, a los 22, 23 años no estaba dispuesta a ponerse un candado y viviría su sexualidad con toda la intensidad posible. En total, Sara Montiel se casó 4 veces, pero el último matrimonio fue el que desató la tormenta. Se casó con un joven 40 años menor que ella. La prensa, los críticos, todos decían lo mismo, ese muchacho la está usando, solo quiere su dinero. Pero a Sarita no le importaba, porque ella siempre fue así, pasional, atrevida y dispuesta a vivir a su manera. Nunca quiso ser la típica mujer de casa, encerrada entre hijos y un marido.
No, Sarita quería ser libre, quería amar a quien quisiera, salir, gritar y vivir sin cadenas. Y lo hizo. Incluso desde los años 50, cuando las mujeres eran presionadas para ser recatadas y sumisas, Sara rompió con todo. Se convirtió en un símbolo de libertad femenina y en una inspiración para las generaciones modernas. Sarah Mondial fue, es y será recordada como una mujer que nunca se sometió a ningún hombre y que vivió exactamente como le dio la gana. 66 juntos. O sea, nos veíamos porque él estaba casado, nos veíamos muchísimo, pero él no era famoso entonces, ni yo tampoco. Entonces nos veíamos donde nos daba la gana. Y llegamos al caso número 7, otra mexicana que ha sabido dar guerra contra el machismo y contra todo aquel que quiera someterla. Hablamos de Susana Zabaleta, una mujer como pocas, liberal, atrevida y sin miedo a decir lo que piensa. Zabaleta nunca se ha escondido. Ella lo dice claro, como mujer también tiene derecho a vivir lo que un hombre vive sin ser señalada. Y sí, ha confesado que le encanta el sexo, sobre todo cuando es libre, consensuado y sin prejuicios. Hoy, Susana tiene una pareja casi 30 años menor que ella, y no se intimida ni un poquito por las críticas. Al contrario, asegura que no le importa el que dirán, porque la vida es suya y la va a disfrutar como le venga en gana. Su discurso siempre ha sido una bofetada al machismo. Dice que lo que más le molesta es esa mentalidad de hombres que creen que pueden decidir qué es correcto para una mujer. Ninguna mujer debería someterse, ha dicho. Así como los hombres disfrutan de su libertad, nosotras también tenemos ese derecho. Y lo habla con la voz de la experiencia. En su primer matrimonio intentaron encerrarla entre 4 paredes, como la típica esposa obediente que atiende a su marido, pero ella se rebeló. Decidió que no se iba a someter a ningún hombre. Y desde entonces, ha vivido siendo ejemplo de independencia y de libertad sexual. Susana Zabaleta ocupa su lugar en esta lista porque ha demostrado con hechos y palabras que no se deja mandar, que no tiene miedo al escándalo y que la libertad femenina no se negocia. Nosotros vivimos en la luna y que nunca hemos pensado todas las cosas que piensan ellos, que juzgan, que critican. Que... hemos llorado muchísimo. Imagínate todo lo que hemos llorado. O sea, los dos, ¿no? Después de pasar un viaje increíble y decir... En el puesto número 8 tenemos a la polémica, a la rebelde, a la mujer que no se calla nada, Kate del Castillo. La actriz mexicana que un día decidió dejar su país atrás, harta de los vetos, de los estereotipos y de una industria que callaba a la mujer que se atrevía a decir lo que pensaba. Kate ha sido clara, le gusta vivir el amor con intensidad y el sexo sin cadenas. Lo ha dicho sin pena, es fanática de las relaciones sexuales libres y consensuadas, incluso si solo se trata de deseo, sin compromisos, sin papeles, sin ataduras. Tan directa es, que confesó públicamente que durante aquella famosa entrevista con el actor Sean Penn a un poderoso personaje, ambos terminaron en la cama. ¿La razón? No fue amor, no fue romance, fue solo deseo. Así de fácil, así de crudo, así de Kate. Las parejas en su vida son incontables. Ella misma ha dicho, no me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies para contarlos. Y mientras a los hombres se les aplaude, a las mujeres se les critica. Pero Kate lo deja claro, no son ellos quienes deben dictar nuestra conducta, somos nosotras las que decidimos nuestro destino. Y ese pensamiento lo reafirmó tras vivir uno de los capítulos más oscuros de su vida. Kate estuvo casada con el futbolista Luis García, y años después declaró que aquel matrimonio fue una pesadilla. Lo describió como un verdadero patán que incluso llegó a golpearla. Ese infierno la marcó para siempre, pero también la hizo más fuerte. Desde entonces, Kate juró que ningún hombre definiría cómo debía vivir. Que su futuro lo decidiría ella misma y jamás volvería a cometer el error de dejar que alguien le dijera qué hacer. Hoy, Kate del Castillo triunfa en México y en Estados Unidos. Ha hecho cine, televisión, series internacionales, y lo más importante, nunca ha permitido que nadie la censure. Vive su vida como quiere, ama a quien quiere y se acuesta con quien le da la gana. Por eso, Kate del Castillo se ha ganado su lugar en esta lista, porque es libre, porque es polémica, y porque no tiene miedo de ser la villana en la historia de otros, mientras es la protagonista en la suya. En la cama y no sé cuánto tiempo, pudieron pasar, no sé, 20 minutos, como a lo mejor pasaron 2 horas, que no creo. Y en el puesto número 9 tenemos a la siempre viva, María Félix. Siempre viva porque, aunque ya no esté con nosotros desde hace más de 20 años, su recuerdo sigue latiendo con fuerza. Sus frases, sus desplantes y su carácter se quedaron grabados en la memoria colectiva.
como olvidar aquella respuesta fulminante: si todos los hombres fueran tan feos como usted, por supuesto que sería lesbiana. Frases que dejaban a cualquiera boquiabierto y que demostraban la rapidez mental y la valentía de la doña. María Félix reconocía que había tenido mucha suerte con los hombres. Políticos, actores, millonarios, todos rendidos a sus pies. Pero su primer matrimonio, con Enrique Álvarez Alatorre, fue un trago amargo. Ella misma relató que aquel hombre, de casi 1,85 m, un día levantó la mano para golpearla. Y María, lejos de amedrentarse, lo retó en seco: atrévase a pegarme, hágalo ahora mismo, pero hágalo. Él no se atrevió. Y sin pensarlo, María tomó sus cosas, a su hijo, y se largó. Yo seré una mujer más en tu vida, le dijo, pero tú serás un hombre menos en la mía. Así, tajante, como siempre fue. El que dirán no la detuvo. Primero intentó volver a su pueblo, pero ante las habladurías prefirió mudarse a la Ciudad de México. Y fue ahí, caminando por sus calles, que un productor la descubrió. ¿Quieres ser actriz de cine?, le preguntó. Y ella, con la soberbia que la caracterizaba, respondió: solamente si soy la estrella. Y cumplió. María Félix jamás aceptó ser extra, jamás coprotagonista. O era la principal, o no era nada. Incluso rechazó Hollywood, porque le ofrecían papeles de India o secundarios. Y María lo dejó claro: yo solo voy si me dan el papel principal. No acepto menos. Su vida amorosa fue tan intensa como su carácter. Amó a los hombres que quiso y despreció a quienes no estaban a su altura. Lo decía sin piedad: los hombres que hablan mal de mí es porque son muy pobres o muy feos. Si le hacía caso a un pobre, era porque era muy guapo. Y si le hacía caso a un feo, era porque era muy rico. Así era María Félix: directa, filosa, polémica y absolutamente inolvidable. Medía 1,85 y con la mano levantada te das cuenta de lo que era aquel señor. No, pues sí, ya me imagino. Pero mira, le dije: arránquese, ándele, pégueme. Pero sí, pero ahorita, y ahorita mismo. Pero a ver cómo duerme usted. Porque yo la verdad... En el puesto número 10 tenemos a la gran Rita Macedo, la enigmática actriz del cine de oro. Una mujer que vivió el amor sin límites, sin ataduras y con una intensidad que pocos podían soportar. Su primer matrimonio fue con el productor Luis de Llano Palmer, 15 años mayor que ella. Para Rita, ese enlace fue más un escape que un inicio de vida en pareja: escapar del yugo de su madre, que la tenía en internados y bajo estricta disciplina. Pero lo que descubrió pronto fue demoledor: era inmensamente infeliz como esposa y como madre. Ella misma lo dijo: yo no nací para ser madre, nací para ser actriz. Tuvo 2 hijos con Luis de Llano, a quienes dejó al cuidado de sus abuelos para lanzarse de lleno al cine, su verdadera pasión. En ese camino, su belleza la convirtió en objeto de deseo de políticos y hombres poderosos. Uno de ellos fue el joven Adolfo López Mateos, que la conquistó con su galanura y hasta le prometió dejar a su esposa. Pero Rita era más astuta: sabía que él nunca lo haría. No aceptó la relación por promesas, la aceptó porque le gustaba, porque ella elegía, porque era libre. Tiempo después, Rita se aventó al ruedo con el escritor Carlos Fuentes, 10 años menor que ella. Dicen que fue ella la que dio el primer paso, la que lo buscó, la que lo conquistó. Así era Rita, una mujer que no esperaba a que la vida le ofreciera, sino que salía a tomar lo que quería. Y lo vivió todo sin reglas. En su casa no había normas, sus hijas contaban que podían hacer lo que quisieran, estudiar o no, amar a hombres o a mujeres, da igual. Rita no imponía cadenas porque ella misma jamás las aceptó. Pero su vida, tan libre y tan desafiante, tuvo un final trágico. En sus últimos días, Rita tomó una decisión fatal. Según sus propios hijos, les pidió permiso para irse, porque ya no quería estar en este mundo. Y así lo hizo. Fue su último acto de libertad, elegir su salida. Rita Macedo fue una mujer que nunca se dejó atrapar por las convenciones, que amó a quien quiso y vivió como quiso. Una estrella que brilló con intensidad y que se apagó bajo sus propias reglas. Fue muy duro para toda la familia. Y bueno, amigos, seguimos con esta lista de mujeres que desafiaron las normas sociales, y en el puesto número 11 brilla con luz propia Isela Vega. Porque si hablamos de mujeres liberales, ¿quién mejor que ella para ocupar este lugar? Isela fue la primera latina en posar para la revista Playboy, así, sin filtros, como Dios la trajo al mundo. Sus películas también fueron un reto para la época, abordaban temas tabúes, incomodaban a la sociedad, y ella los interpretaba sin el menor reparo.
Claro, eso tuvo consecuencias. Su hijo, Arturo Vázquez, confesó que de niño sufrió bullying en la escuela por los desnudos de su madre. Pero Isela nunca se arrepintió, porque esos papeles eran su bandera, su manera de plantarse frente al mundo. Siempre dijo que no iba a vivir bajo lo que los hombres consideraban correcto o incorrecto. Ella era la arquitecta de su propio destino, dueña de su vida y de sus decisiones. Por eso aceptaba los papeles más controversiales, porque iban con su esencia. En el amor también fue libre, tuvo parejas, amantes y romances que daban testimonio de que no era la típica mujer de casa, ni la que preparaba la cena ni arreglaba a los niños. Isela era distinta, se levantaba, se arreglaba y salía a trabajar, porque no le pedía permiso a nadie. Feminista de corazón, se enfrentó toda su vida al machismo en México. Luchó contra esas ideas que decían que la mujer no necesitaba estudiar, porque para eso se casaba y tenía marido. Isela gritaba lo contrario, que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, y que debían vivir según su propio deseo, sin someterse a nadie. Y hasta en la muerte mantuvo esa postura. Cuando falleció, la Asociación Nacional de Actores ofreció enterrarla junto al gran charro de México, Jorge Negrete. Pero su hijo se negó, diciendo, no creo que a mi mamá le hubiera gustado estar al lado de un hombre que representaba el machismo mexicano. Así fue Esa La Vega, una mujer que luchó contra el machismo hasta el último suspiro. Una pionera, una rebelde y un símbolo de libertad en una época que quería callarla. Yo seré en tu vida una mujer más, pero tú en mi vida serás un hombre menos. Y en el puesto número 12 aparece otra mujer que rompió con todos los esquemas y estereotipos, Angélica Chaín. Llegó justo en la época más controversial del cine mexicano, la del cine de ficheras, cuando las películas explotaban las bajas pasiones del público. Angélica se plantó ahí sin el menor reparo. Los productores de la época decían que no tenía ningún problema en desvestirse, siempre segura de sí misma. Su respuesta era directa, ¿cuánto me vas a pagar? Y yo lo hago. Una mujer clara, sin miedo y con las reglas bien puestas. Los grandes actores del género, Rafael Inclán, Alfonso Sayas y hasta Jorge Rivero, intentaron seducirla. Pero ninguno logró conquistarla. ¿La razón? Ella misma lo decía, si no tienes el dinero suficiente para darme la vida que yo quiero, ni siquiera me digas hola. Angélica marcaba la línea, trabajo dentro del set, y afuera, solo con millonarios y empresarios capaces de darle todo lo que ella deseaba. Algunos la llamaron interesada. Pero muchas mujeres la veían como un ejemplo de alguien que sabía exactamente lo que quería y que no iba a aceptar menos. Y lo consiguió. Finalmente, Angélica Chaín se casó con uno de los hombres más poderosos de México, dueño de Pepsi Cola y del lujoso Hotel Ritz de Cancún, donde una sola noche cuesta $800. Entre esas paredes de mármol y lujo se instaló su vida, dejando atrás los sets de cine y a los galanes que alguna vez la persiguieron. Angélica lo tuvo claro, si para brillar había que quitarse la ropa, lo hacía. Y si para vivir como reina había que casarse con un millonario, también lo hizo. Por eso, Angélica Chaín ocupa un lugar en esta lista de mujeres que rompieron esquemas y que fueron por todo sin importar el que dirán. De estrella y estatus, Angélica Chaín abandonó los escenarios tras relacionarse con un importante empresario. Que se casó hasta que la retiraron, apareció por ahí un magnate y le puso su casa. A 20 años. Y finalmente, en el puesto número 13 está la gran, la única, la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal. Siempre vigente, siempre presente, hasta el final de su vida. La única actriz del cine de oro que jamás se retiró. Se mantuvo de pie hasta el último día, ya fuera en obras de teatro, en televisión o en cine, siempre trabajando, siempre creando. Por eso, se le considera la verdadera última diva del cine mexicano. Su leyenda comenzó en los años 50, cuando siendo muy joven decidió escapar del yugo de sus padres para seguir su destino. Silvia trabajó al lado de las estrellas más grandes de la época de oro, y sus romances, siempre polémicos, fueron también su arma para abrirse camino. Con Rafael Banquels, encontró la puerta para liberarse de su familia opresora. Con Gustavo Alatriste, produjo las películas más importantes de su carrera, entre ellas Viridiana y Simón del Desierto, de la mano del genio Luis Buñuel. Ahí consolidó su nombre para siempre en la historia del cine mundial. Pero Silvia también sabía cómo causar escándalo. En 1978, tras su divorcio de Enrique Guzmán, posó como Dios la trajo al mundo para una revista española, dejando claro que no tenía miedo a desafiar las reglas, ni siquiera a su edad y en el punto más delicado de su carrera.
Y si todo eso fuera poco, Silvia Pinal instaló en México un verdadero matriarcado, el de la dinastía Guzmán Pinal, que sigue brillando hasta hoy con estrellas que llevan su sangre y su apellido. Ella fue la cabeza, la líder, la mujer que sostuvo con fuerza una constelación entera de artistas. Por eso, cerramos esta lista con ella. Porque Silvia Pinal vivió adelantada a su tiempo, amó a quien quiso, rompió moldes, enfrentó críticas y construyó un legado inmortal. Al escuchar, ¡oh, la, la! España nos decía. Y así llegamos al final de este video, amigos. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y compartirlo con sus amigos, porque eso nos ayuda a seguir trayendo más y mejor contenido. Nos vemos en la próxima ocasión.